Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos es mucho más que una simple noticia o un rumor. Vamos a hablar de algo que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo, un tema que ha generado incontables debates y especulaciones, la relación, o mejor dicho, la ausencia de una relación entre dos de los nombres más sonados en el mundo del espectáculo turco, y que hoy nos trae aquí bajo un título que resuena con fuerza: Can Yaman y Demet Özdemir, fuera de mi vida es muy difícil. Así que prepárense porque vamos a desgranar esta historia, a explorar lo que hay detrás de esa frase y a entender por qué para muchos seguidores, esta pareja representa un ideal que parece casi imposible de olvidar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, como les decía, el título de hoy no es casualidad. Can Yaman y Demet Özdemir, fuera de mi vida es muy difícil. Esta frase, cargada de emotividad y para algunos de nostalgia, nos lleva directamente al corazón de lo que fue una de las parejas más comentadas y queridas del firmamento televisivo turco. Hablamos de la química explosiva en pantalla de Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus, una conexión que trascendió la ficción y se instaló en la imaginación de millones de fans. La serie que catapultó a ambos actores a la fama internacional, no solo por su trama romántica, sino por la química palpable entre sus protagonistas, nos dejó escenas icónicas, momentos inolvidables y, sobre todo, la esperanza de que lo que veíamos en pantalla pudiera ser real. Y para muchos, esa esperanza se convirtió en una especie de anhelo profundo. Recordemos un poco el fenómeno. Erkencikus se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. La historia de Sanem y Can, sus altibajos, sus miradas, sus diálogos cargados de tensión y pasión, cautivaron al público. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico imponente, y Demet Özdemir, con su dulzura y su talento natural, formaron una pareja perfecta en la ficción. Pero la magia no se detuvo ahí. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, las fotos en redes sociales, todo alimentaba la idea de que existía algo más que una simple relación profesional. Los fans, ávidos de romance, encontraron en ellos la pareja ideal, la representación de un amor de cuento de hadas que ansiaban ver fuera de la pantalla. Y ahí es donde entra la complejidad de la frase que da título a nuestro vídeo. Fuera de mi vida es muy difícil. ¿Quién dice esto? ¿Es una declaración de Can? ¿De Demet? ¿O es la voz colectiva de los fans que no logran asimilar la realidad de que, a pesar de todo, su relación, si es que alguna vez existió más allá de la amistad y la camaradería profesional, no prosperó o no se hizo pública de la manera que ellos esperaban? La realidad, como suele suceder en el mundo del espectáculo, es a menudo mucho más complicada de lo que parece. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron juntos. Verlos compartiendo escena era un deleite para los sentidos. Esa complicidad, esa forma de mirarse que transmitía tantas cosas, generó una conexión emocional muy fuerte con el público. Los fans se volcaron en apoyar su dupla, deseando verlos juntos tanto en la pantalla como en la vida real. Se crearon innumerables fanfics, memes, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos. La energía generada por esta pareja fue masiva. Y cuando las noticias sobre sus vidas personales tomaron rumbos diferentes, cuando empezaron a salir otras parejas para cada uno, muchos sintieron como si algo se rompiera en su mundo ideal. Piensen en ello. Cuando uno invierte emocionalmente en una pareja de famosos, cuando se ilusiona con su posible romance, se crea una especie de expectativa. Y cuando esa expectativa no se cumple o cuando la realidad se presenta de una forma distinta, puede generar cierta decepción, incluso tristeza. Para muchos fans, la idea de que Can y Demet pudieran haber sido una pareja real, una pareja perfecta salida de su serie favorita, era algo muy deseado. Y cuando esa posibilidad se desvaneció, la sensación de que fuera de mi vida es muy difícil, se vuelve palpable. Es difícil dejar de imaginar lo que pudo haber sido, difícil aceptar que la magia que veían en la pantalla no se tradujo en una relación duradera en la vida real. Y es que en la era de las redes sociales, los fans tienen un acceso sin precedentes a la vida de sus ídolos. Las fotos, los comentarios, las interacciones virtuales, todo alimenta la fantasía. Pero también expone la fragilidad de esas ilusiones.
Las vidas de los actores, por mucho que se intenten mantener privadas, siempre están sujetas a escrutinio y a la interpretación de quienes los siguen. Y en el caso de Khan y Demet, la intensidad del fanatismo alrededor de su pareja fue tal, que cualquier movimiento, cualquier declaración, era analizado al milímetro. Además, la industria del entretenimiento turco es conocida por generar parejas románticas que a menudo son promovidas activamente para aumentar la popularidad de las series y los propios actores. La química entre Khan y Demet era tan evidente que muchos asumieron que era algo más que una actuación. Y esta percepción se vio reforzada por las numerosas entrevistas en las que ambos hablaban con gran respeto y admiración mutua. Había un afecto genuino, eso era evidente. Pero la línea entre la amistad, la camaradería profesional y el romance puede ser muy fina, especialmente cuando el público está esperando desesperadamente que crucen esa línea. Quizás la frase "fuera de mi vida es muy difícil" no se refiera solo a la dificultad de olvidar a la pareja idealizada, sino también a la dificultad de separar al personaje del actor. Para muchos, Sanem y Khan se fusionaron en una sola entidad en sus mentes, y cuando los actores vuelven a ser ellos mismos, con sus propias vidas y sus propias elecciones sentimentales, esa separación se vuelve un desafío. La nostalgia por esos momentos de pantalla, por esa química que parecía tan real, es poderosa. Otro aspecto a considerar es cómo la propia narrativa de Erkenci influyó en la percepción. La serie era una comedia romántica en su máxima expresión. Los giros argumentales, los momentos de tensión romántica, los finales felices o agridulces, todo estaba diseñado para mantener al espectador enganchado emocionalmente. Y cuando esa montaña rusa emocional se vive intensamente durante meses, es natural que se genere un apego fuerte. Y cuando los actores, las figuras centrales de esa montaña rusa, toman caminos separados, para el público puede ser difícil desconectar. La frase también puede resonar con la idea de que a veces, las relaciones que nacen en un contexto tan especial como el de una producción exitosa, tienen una chispa única que es difícil de replicar en la vida cotidiana, fuera de los focos y las cámaras. La adrenalina, la conexión creativa, la intensidad de las escenas compartidas, todo eso puede crear un vínculo muy fuerte. Y aunque esa conexión sea genuina, no siempre se traduce en una relación romántica duradera. Y no podemos olvidar la importancia de las redes sociales en todo esto. Los fans, con sus comentarios, sus teorías, sus deseos expresados en cada publicación, crean una especie de presión colectiva. Cuando miles de personas desean algo con tanta fuerza, esa energía se percibe. Y cuando la realidad no se alinea con esos deseos, surge la sensación de que efectivamente es muy difícil que esa conexión, esa idealización, se desvanezca. Pensemos en la cantidad de contenido que se generó alrededor de ellos. Cada foto juntos era analizada. Cada like mutuo en redes sociales era un evento. Las entrevistas donde se halagaban mutuamente eran vistas como pruebas de un amor secreto. Esta sobreexposición, esta constante alimentación de la esperanza, hizo que la expectativa fuera altísima. Y cuando las cosas no salieron como se esperaba, la decepción fue igualmente intensa para algunos. La frase "fuera de mi vida es muy difícil" puede ser interpretada de muchas maneras. Quizás es un lamento por no verlos juntos de nuevo. Quizás es la dificultad de dejar ir la ilusión de que la química de la pantalla podía ser real. Quizás es el reconocimiento de que su impacto fue tan grande que es difícil verlos por separado y no pensar en la dupla que formaron. En definitiva, el fenómeno de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en Erkenci nos demuestra el poder de la ficción para impactar nuestras vidas, para generar emociones profundas y para crear conexiones que trascienden la pantalla. La frase "fuera de mi vida es muy difícil" encapsula perfectamente esa sensación de apego emocional que muchos fans desarrollaron hacia ellos como pareja. Es un recordatorio de que a veces, lo que vemos en la televisión puede inspirarnos tanto que se vuelve difícil separarlo de la realidad, y que la esperanza de un romance idealizado puede ser difícil de abandonar. Y bueno, hemos llegado al final de este viaje por el fenómeno Can Yaman y Demet Özdemir, y la poderosa frase que hoy nos ha reunido. Hemos explorado la química que cautivó a millones, la ilusión que generó en los fans y las razones por las cuales, para muchos, la idea de su relación trasciende la pantalla y se vuelve difícil de olvidar. Hemos visto cómo la industria, las redes sociales y la propia narrativa de la serie contribuyeron a crear una expectativa muy fuerte, y cómo la realidad, a veces, nos presenta un camino distinto.
Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema que tanto nos apasiona. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se identifican con esa sensación de que fuera de mi vida es muy difícil, al pensar en Cani Demet? ¿Creen que su química fue algo más allá de la actuación? ¿Qué otras parejas de series les han marcado de forma similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son lo que da vida a este canal. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido intrigante e informativo o simplemente entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos les gustan más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, de Demet Özdemir, o de las series turcas en general, para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse cuando publiquemos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.